Bueno, le contábamos hace un ratito nada más que lo íbamos a tener aquí en el estudio a Pablo Navas, quien es secretario de Ciencia y Tecnología de la UMPA, y está aquí con nosotros, muy amable por haber venido. Buenos días. No, muchas gracias, chicos, por la Buen invitación. día. Pablo, que bueno, nos comentabas hace un ratito que él no nos ve por tele, pero sí nos escucha por radio. Soy muy radial, así que sí. Y somos de otra Sí. generación más radial nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Pablo, se da tu presencia aquí también en un contexto en el cual nosotros venimos hablando de la semana pasada, a partir de lo que han sido también algunas declaraciones públicas de algunos candidatos presidenciales, particularmente de Javier Milei, de esta especie de ataque a la educación pública y gratuita. Bueno, justo estábamos hablando ahora del tema del Consejo de las Américas, donde va a estar exponiendo él y otros candidatos presidenciales. Y se da también un contexto de mucha investigación en la provincia de Santa Cruz. La idea de la charla con vos, y hemos hablado también con otros profesionales, es que les cuenten un poco a la gente, ¿no?, qué es lo que hacen saliendo un poco de la universidad. Sé que lo están haciendo hace ya unos años esta parte de tratar también de que el conocimiento que ustedes tienen se aplique en la comunidad, pero también contarle a la gente qué es lo que hacen, ¿no?, que es fundamental. Tal cual. Bueno, mira, yo en principio muy agradecido de tener esta posibilidad de poder comentarle a la comunidad de la provincia lo que se viene haciendo, los esfuerzos que viene haciendo tanto la universidad, en este caso particular la UMPA, pero también los organismos científicos en los cuales las universidades, tanto la UMPA como la UTN, Facultad Regional Santa Cruz, vienen haciendo hincapié desde hace ya algunos años, particularmente a través del Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz, que es una estructura que definió CONICET en alianza con las universidades para promover la formación de recursos humanos y el desarrollo de líneas de investigación con capacidad de generar altos niveles de transferencia. En relación, por supuesto, que empezar a hablar de ciencia en un contexto donde uno de los candidatos más votados en el país está hablando de una retracción del Estado, es preocupante, por supuesto, y digamos, lo que tratamos de poner en agenda es, más que una respuesta a un candidato, es poner en escena otro tipo de agendas mucho más expansivas y que tengan la referencia de la participación del Estado. Es decir, nosotros en Santa Cruz, como en muchas otras provincias patagónicas y del norte argentino, tenemos una serie de dificultades vinculadas a las asimetrías que muestra el sistema científico nacional. Cuando hablo de las asimetrías, lo que estoy diciendo concretamente, para que la gente entienda, que hay una alta concentración de investigaciones y de investigadores y becarios en los principales núcleos urbanos del país. Claro. Entonces, cuando hablamos de desarrollo o de soberanía científica, necesitamos claramente una participación del Estado, discutir la participación del Estado. En ese punto, nosotros, los investigadores e investigadoras, estamos siempre dispuestos a discutir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo hacemos todo el tiempo. Y mucho más si tenemos la posibilidad de hacerlo en la comunidad. Por eso, lo que nos interesa es, más que discutir los dichos de un candidato, es poner en discusión los discursos. Es decir, si la sociedad está encontrando en los dichos de un candidato una opción que plantea lo que venía señalando, la retracción del Estado, bueno, nosotros tenemos que mostrar esa alerta. Es decir, la retracción del Estado no va a resolver las asimetrías que tiene el sistema científico nacional. Muy por el contrario, las va a profundizar. Claro. Y en el caso de Santa Cruz es un testimonio muy claro y concreto. Nosotros tenemos de los índices más bajos de población de investigadores en relación a la población general. Entonces, con esos valores necesitamos una mayor participación del Estado y con una perspectiva federal, desde esa perspectiva. Lo que ha generado el CIT Santa Cruz es algo muy interesante porque ustedes saben que es un organismo que viene funcionando desde el 2015, ha promovido la formación de doctores y incorporación de investigadores en un corto plazo. En 7 años hemos logrado que 45 jóvenes de la provincia hayan encontrado en la formación doctoral una posibilidad de desarrollo. No es poco. Para lo que venía haciendo, claro, ¿no? Claro. Eso digo, hay que pensarlo. Es decir, bueno, uno puede decir, bueno, 45, siempre los números son relativos, ¿no? Uno los pone en perspectiva y puede decir, bueno, es mucho o es poco según que miremos. En este caso, a lo que venía haciendo, es un número muy valorable.
Y justamente en la perspectiva que venía señalando de generar mayores instancias de participación del Estado y mejores condiciones para promover y profundizar este proceso, es que recientemente hemos presentado al CONICET una propuesta de creación de una unidad ejecutora, que para que la gente lo entienda, sería una estructura institucional más sólida, más estable, que permitiría fortalecer estas políticas que venimos desarrollando en alianza con las universidades. La inversión que se hace, esto también para la gente que lo tenga claro, la inversión que se hace en investigación y desarrollo en la provincia, más del 50% lo hacen las universidades. Que son nacionales, ¿no? Que son nacionales, así que dependen de fondos públicos. Y por otro lado también el panorama a nivel provincial es bastante alentador porque hay una ley provincial de ciencia y tecnología y se creó el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología y Vinculación. Con lo cual hay un contexto muy estimulante para pensar y revertir estos números o estas asimetrías que venía señalando. Pero siempre, insisto, en el trabajo y en la idea de que es con mayor Estado y mayor profundización del Estado. Pablo, recién vos hablabas, bueno, de la sociedad y quería ir a un ejemplo bien práctico para que se entienda, porque el otro día me pasó que estaba yo en un comercio, había de fondo una pantalla, como así suele suceder con algún canal de noticias, y en el graph abajo aparecía sobre esta idea de Javier Milei de eliminar el CONICET, ¿no? Y entonces dos personas que estaban detrás mío dicen, bueno, sí, yo escucho que dicen, bueno, sí, está bien, si mi hermano es investigador y está todo el día sentado en su casa. Esta es, ¿no?, la idea que se ha instalado o que venía instalándose o que efectivamente se instaló en la sociedad. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, es un poco lo que venía señalando, es decir, claramente lo que Milei genera es visibilizar o representar una serie de situaciones y de narrativas que giran alrededor de desprestigiar a la ciencia argentina, básicamente. Sí. Y a uno de los organismos emblemas de esto, es decir, tanto el CONICET como el MINCIT, el Ministerio de Ciencia, como las mismas universidades. Claro. El Instituto Balseiro. El Balseiro, el INVAP. Hay una innumerable trama de instituciones vinculadas a la investigación que, por supuesto que hacer ciencia no es ir al supermercado que uno puede disponer en un corto plazo de los productos. Lleva tiempo y eso involucra a la inversión. Por eso digo, el tiempo que se requiere no es un tiempo que puede estar sujeto a la lógica de mercado. Claro. Entonces, necesariamente el Estado tiene que estar involucrado. No es posible, ningún país desarrollado en el mundo tiene esa condición por no invertir en ciencia. Todo lo contrario, destinan grandes porciones de su PBI al desarrollo de la ciencia. Exacto. Yo pensaba también que es ciencia, innovación y tecnología, ¿no? Las tres patas, porque por ahí uno dice ciencia, por ahí para la gente es más abstracto el nombre, ¿no? Y por ahí hay cosas por ahí más concretas y yo reflexionaba mientras te escuchaba hablar, Pablo, cuando decías de la cantidad por ahí de graduados que se están dando y la cantidad de gente que está participando a través de, bueno, ahora lo que se va a crear también de la unidad ejecutora. Y de esta posibilidad que tienen los becarios también del CONICET hace ya unos años aquí en la provincia de Santa Cruz, de que haya científicos o innovadores o gente de la tecnología locales, ¿no? Porque con esa mirada local pueden resolver problemas locales, ¿no? Exactamente, eso es clave. Es clave por muchos aspectos, no solamente por la posibilidad de dar respuesta. Siempre el horizonte de trabajo, tanto de las universidades que invierten en ciencia y tecnología, como de los organismos que apuestan por esta dimensión de trabajo, está el horizonte de resolver los problemas de nuestras comunidades. Y en ese punto, mirá, yo lo que te puedo decir es que nuestros investigadores, aún, porque también hay una lógica cuando se piensa en cuál es la utilidad de la ciencia, cuál es la transferencia de la ciencia, siempre se piensa en las ciencias naturales, en las ciencias duras que tienen una transferencia quizás mucho más visible, pero también las sociales y las humanidades que ponen en foco los conflictos, claro, dan respuestas. En la Patagonia, en Santa Cruz, la cuestión también de analizar, ¿no?, situaciones
malestares sociales y también personales de la gente con cuestiones de psicología, demás cuestiones, son tremendos. Mira, nosotros tenemos becarios abordando no solamente áreas de trabajo de investigación vinculadas a la soberanía alimentaria y al petróleo, a las energías alternativas, sino también a las problemáticas educativas de nuestras comunidades, a los conflictos sociales vinculados a algunos procesos económicos que se están dando en la provincia. Es decir, hay una trama de desarrollo muy interesante y muy variada. Por supuesto que si el vecino y la vecina está esperando quizás una respuesta inmediata, es un contexto complejo para pensar en respuestas inmediatas, porque también entendemos que hay urgencias materiales que requieren intervenciones inmediatas. Eso va de suyo. También entendemos que los tiempos de la ciencia son quizás de mediano y largo plazo. Ahora, ¿sentís que había una especie de, o hay una especie de desconocimiento respecto a lo que hace el CONICET? Porque si hay algo que sucedió después de estas declaraciones de Javier Milei, fue la explicación o dar a conocer a la sociedad qué es lo que hace el CONICET. Y todos deberíamos saberlo, quizás ¿no? ni siquiera el CONICET, qué hace la UMPA, qué hace la UTN, Exacto, ¿no? Digo, trayéndolo más al mundo nuestro. Sí, tal cual. Por eso digo, hay una agenda muy regresiva en ese punto que, por eso es importante que nosotros, cuando digo nosotros, son los cuadros de gestión, los investigadores e investigadoras, los becarios y las becarias, puedan mostrar el trabajo que se hace. En el caso particular de Santa Cruz, es muy probable que la gente conozca poco la presencia de CONICET porque no tenemos una presencia con raigambre histórica, digamos, ¿no? Es decir, tenemos una presencia reciente. Por supuesto que todas estas iniciativas que fui mencionando apuntan a profundizar y darle mayor arraigo y de aumentar la cantidad de investigadores CONICET en la provincia. Pero en relación a mostrar resultados, nosotros tratamos siempre de vincularnos a las comunidades a través de distintas líneas de investigación, de extensión y vinculación, mostrar los resultados a las comunidades, llevar a los estudiantes de los niveles medios a la universidad para que conozcan los laboratorios, los gabinetes de estudio. Hacemos nuestros encuentros de investigadores, donde invitamos a la comunidad también a participar, pero es cierto que estos esfuerzos que quizás son encarados de instituciones en particular, resultan pocos en un discurso muy potente, ¿no? Sí. Donde hay un discurso, digo, mucho más de poner todo esto en condición de gasto y no de inversión. Exactamente, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Yo recordaba además esta semana los dichos que nadie olvidará seguramente de Domingo Cavallo cuando mandaba a lavar los platos, ¿no?, a los investigadores, y después veíamos durante años siguientes cómo los investigadores volvían a la Argentina, ¿no? Era la noticia allí en Ezeiza de cómo volvían a la Argentina después de muchos años exiliados, entre comillas, ¿no?, expulsados por el mismo Estado. ¿Qué pensás cuando vuelven, digamos, estas ideas a instalarse entre la sociedad? Bueno, son muy preocupantes porque además cuando todos hablan de que se necesita previsibilidad en las políticas, la política científica debiera ser un ejemplo de esto. Es decir, el crecimiento que ha tenido el sistema científico en los últimos 15 años ha sido muy importante, a pesar de algunas interrupciones, algunos lapsos, pero en el cuadro general uno puede ver que hay un robustecimiento del sistema. Cuando aparecen estos discursos, que además son muy avalados por la sociedad, nos ponen en una situación de una discusión muy a la defensiva. Es decir, por eso yo lo que señalaba era traer a la agenda una agenda mucho más progresista, digamos, y progresiva en términos de crecimiento. Pero es cierto que hoy nos encontramos en esta, hay una preocupación muy generalizada, no solamente de la comunidad de investigadores, investigadoras, becarios y becarias de Santa Cruz, sino a nivel nacional, claramente, porque hay preocupación respecto al futuro muy cercano. Para ir redondeando, estamos hablando con Pablo Navas, que es el secretario de Ciencia y Tecnología de la UMPA. Si dejara de recibir fondos del Gobierno Nacional o recibiera muchos menos fondos del Gobierno Nacional, la pregunta que te voy a hacer es que
trasciende a tu función, ¿no? Por ahí es más para el rector, ¿no? Pero digo, ¿en cuánto se le complicaría a la UMPA? Evidentemente, porque no tiene otros ingresos que no sean esos. No podría funcionar. Exactamente. Digamos, en el esquema en el cual se está planteando el funcionamiento de las instituciones públicas de educación, tanto a nivel medio como en el nivel superior, en la lógica del mercado, claramente Santa Cruz y muchas otras provincias del país estarían sometidas a profundizar algunas situaciones, algunas distorsiones que fuimos mencionando. Por eso es un cuadro muy preocupante y la comunidad tiene que entender la necesidad y cómo se ubican las universidades en nuestras comunidades brindando oportunidades a jóvenes, no solamente con la formación de grado, sino también con la posibilidad de seguir avanzando en los estudios de posgrado, ¿no? Pablo, te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio. Agradecido soy yo. Muy amable. Gracias. Pablo Navas, entonces, de la UMPA, conociendo un poco también cómo funciona, ¿no es cierto?, el sistema, para que también, ante los discursos que se van imponiendo muchas veces, al menos aportar un granito de arena, tratar de contrarrestar ciertos discursos que a veces se vuelven hegemónicos, lamentablemente.